Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me llamo José Carlos Belmonte Trujillo, en la Tuna soy conocido como el Percha, la Tuna Económica de Sevilla, y en otras tunas a las que pertenezco, y estoy aquí para hablarles de un tema, yo creo que interesante. Estoy aquí porque no puedo estar allí, que ya quisiera y ya me gustaría, y porque mi conexión con Skype no es muy buena, pero bueno. Vamos a hablar de algo muy interesante, para lo cual quiero hacerles que sientan un viaje en el tiempo y vean como instrumentos como estos, la chimenea, o arle, lut, eran y fueron muy corrientes en la época de Cervantes, que es quien nos ocupa. Y dentro de este Congreso Iberoamericano de Tunas, al que agradezco profundamente que hayan una vez más afrontado el riesgo de tenerme a mí como conferenciante, les tengo que agradecer esta invitación y voy a intentar encajar este tema dentro del Congreso de Tunas de un modo, yo creo que bastante interesante y peculiar. Permítame desprenderme o deshacerme de estos instrumentos y seguimos enseguida. Bien, son gajes del directo. Bueno, vamos a hablar de un tema interesante, en mi opinión, y que en cierto modo atañe al mundo de las tunas, de un modo muy concreto y muy especial. Pero primero, permítame establecer una relación importante entre las investigaciones etnopsicológicas del flamenco y de la tuna. En la tuna, tanto la tuna como el flamenco son realidades que han tenido una serie de mitos y una serie de historias durante mucho tiempo que se han considerado como dogmas de fe. En unos casos se consideraba el flamenco como algo procedente de los gitanos, poco menos que las cuevas del Sacromonte. En el caso de la tuna se hablaba de trovadores, de juglares, de estudiantes del siglo de oro. Bueno, las nuevas investigaciones etnopsicológicas relacionadas con la sociología, la antropología, la historia y también, lógicamente, con la etnopsicología y etnopsicología dan lugar a una serie de descubrimientos o de novedades interesantes. Permítame, voy a quitar la música, que es un pasacalle que se atribuye a Quevedo. No he conseguido averiguar si es cierto o no, pero permítame desprenderme primero de la música. Bien, la etnomusicología establece que en el flamenco hay unas formas preflamencas que no son flamencos, pero que sí están en su origen, es decir, están relacionadas de forma tangencial con el flamenco. Así pues, folías, jácaras y otro tipo de formas del siglo XV, XIV aproximadamente, están relacionadas, ya repito, tangencialmente con el flamenco, aunque no formen parte de él propiamente dicho. Al igual ocurre con la música de los estudiantes del siglo de oro. Los estudiantes del siglo de oro se valen de la música, entre otras muchas cosas, como medio de subsistencia, y esto es lo que da lugar a lo que, en mi opinión, y así establezco en mi tesis sobre la música de la tuna y su relación e influencia latinoamericana, sí tienen esta conexión tangencial que sirve como una reminiscencia temporal con la tuna actual, que en sí no tiene relación directa con ninguna de estas formas de las que vamos a hablar, ni tampoco con los estudiantes del siglo de oro, que es lo que nos ocupa en esta conferencia. Estudiantes que en esta época a la que nos referimos constituían una realidad social importantísima, auspiciada en gran parte por reyes católicos y el propio papado. Estos estudiantes, en su variedad de tipología, se presentaban en la sociedad, en las calles, con una apariencia muy variada. Capigorrones, sopistas, tunos, estudiantones, todo eso se podía ver por las calles de esta época del siglo de oro. Pero no solo eso, hay numerosos testimonios literarios que nos aluden a él. Por ejemplo, el arcipreste de Ita, que según se dice escribió letras para los estudiantes de los charniers. Lope de Úbeda,
Por ejemplo, en La Pícara Justina, que habla del grupo de estudiantes llamado La Vigornia, comandados por un jefe de fila de nombre o de apodo Pedro Gullo. El mismo Luis Pacheco Narváez, que habla en su obra atribuida a él, El Tribunal de la Justa Venganza, habla, según parece, del propio Quevedo, y habla de que fue, y cito textualmente, siempre fue en la universidad un capigorrón y un mísero porcionista. ¿Qué decir de Lope de Vega con su Dama Boba? O del Quevedo, o de Quevedo con el mismo Buscón, en los que aparecen en ambas obras diversos estudiantes, diversa tipología de ellos. Pero bueno, centrémonos brevemente, no quiero que esto sea una perorata alargada en el tiempo, en Cervantes. De Cervantes no creo que haya nada que decir, está más que presentado. Y hay que decir sí una cosa: Cervantes vive en una época en la que hay músicos importantísimos. España, y otras muchas cosas, también está a la cabeza de Europa, no solo en política, economía, sino en música también. Hablamos de figuras como Tomás Luis de Vitoria, con los motetes, con las misas, que fue cabeza de lanza de la reforma, de la contrarreforma, perdón. Hablamos de Antonio de Cabezón o de Francisco de Guerrero, como grandes músicos de la época. Sin embargo, Cervantes no se refiere a ellos, sí se refiere a obras creadas por ellos, pero a ellos directamente no se refiere. Resulta curioso porque evidentemente en el ambiente cortesano, en el ambiente ciudadano en los que se movían todos estos personajes, no haya una referencia clara y directa de estos grandes señores de la música en la obra de Cervantes. Repito, sí hay de obras suyas. ¿Qué obras de Cervantes? Las novelas ejemplares, por ejemplo, La Gitanilla, donde hay, con Preciosa, que es la protagonista, baila, canta, danza, todas estas danzas que vamos a ver a continuación, con múltiples instrumentos. En Rinconete y Cortadillo, que se ve, en donde se ve esos bajos fondos de Sevilla tan frecuentados por gentes de Lampa, por esclavos y libertos y también por estudiantes. Pues ahí también hay múltiples sones y múltiples instrumentos. En El Celoso Extremeño, en El Licenciado de Viera, en La Española Inglesa, una novela ejemplar bastante poco conocida, en la que se refiere, cito textualmente, a músicas de noche en su calle. En La Ilustre Fregona, donde se ve una ronda contratada por un pretendiente, y en la cual se reúne una multiplicidad de estudiantes con muchísimos instrumentos, algunos de los cuales veremos ahora. Se habla de chirimías en La Ilustre Fregona, se habla de gaitas zamoranas y se habla de chaconas también, importante danza de la época, que viene de la influencia afroamericana muy importante en el siglo de oro español. En La Tía Afligida, cito de nuevo textualmente, los estudiantes volvieron a hacer refacción de la música con algunos villancicos, y en la que también se describe pormenorizadamente instrumentos usados en una ronda estudiantil, y en la que dice Cervantes: dar música es el primer servicio que a sus damas hacen los estudiantes pobres. Está claro que la relación entre estudiantes y música, y claro, Cervantes no tiene duda ninguna. Y por último, en El Colegio de los Perros, los dos canes que son protagonistas de la obra no paran de hacer referencia a danzas e instrumentos durante toda ella. Pero está muy claro que la gran obra a la que nos podemos referir en cuanto a Cervantes es Don Quijote, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. El Quijote es un auténtico catálogo organológico de instrumentos de la época. Yo pienso que no hay instrumento que haya podido ser tocado por estudiantes de la época o por nadie de la época que no sea mencionado en el Quijote. Incluso hay un tal Sansón Carrasco, que le sonará, que es un bachiller. Y también dice Cervantes en el Quijote: donde hay música no puede haber cosas malas.
Pero bueno, vayamos al meollo de la conferencia. En primer lugar, vamos a ver algunos instrumentos que Cervantes menciona en sus obras. Y permítame quitarme del medio, por lo cual creo que salen ganando, y ven la pantalla con un poco más de detalle. Quiero que vean este instrumento llamado salterio. El salterio es como el arpa de un piano, las cuerdas de un piano, puestas de forma horizontal y se toca con unas baquetas y las manos. Pero mejor, baquetas incluso las manos. Mejor que vean ustedes un ejemplo. Este salterio se toca con los dedos y con una púa y procede de la época de los romanos, que lo adquirieron, lo adoptaron a su cultura de las civilizaciones orientales con las que se relacionaron. Si me permiten, aquí, en este grabado, creo que se ve claramente cómo hay un estudiante que está en el centro de la imagen, aquí, que está tocando un salterio. Es un grabado salmantino, concretamente, y que pertenece a la colección del Museo del Estudiante, y que agradezco muchísimo su colaboración en todo lo que he hecho. Por supuesto, la vihuela como instrumento cortesano de la época también aparece en el Quijote y en otras obras cervantinas. Veamos, por ejemplo, como una obra muy popular en su época, Diferencias sobre Guárdame las Palmas. Tremendamente parecido a la guitarra, con una serie de cuerdas dobles órdenes que se llaman, y que se toca tanto punteado como rasgueado. Esta obra de Luis de Narváez también se ve referida en algunas de las obras cervantinas. Un instrumento muy curioso es el arpa, porque el arpa medieval y renacentista es el instrumento al que hace referencia Cervantes en sus obras, que es este instrumento que vemos. Es un instrumento de corto tamaño, no es grande, se apoya en las piernas y se toca con la yema de los dedos e incluso a veces con las uñas. ¿Ven la forma? Exactamente como un arpa de las clásicas, por así decirlo, que tienen una envergadura cercana a los 2 metros. Esta es mucha más corta, por suerte para el intérprete. Y permíteme hacerle referencia a una gaita zamorana. Durante mucho tiempo se pensó a qué instrumento hace referencia, valga la redundancia, Cervantes en la ilustre Fregona, porque la gaita zamorana aparece en el grupo estudiantil.com, chirimías.com, vihuela.com, broqueles, con sonajas. Entonces, una gaita, tal y como nosotros entendemos, sería un ruido ensordecedor. Bien, pues la gaita zamorana a la que se refiere Cervantes no es una gaita, sino una zanfoña o zanfona. Observen.
vihuela, ven aquí un laúd, ven aquí un pandero, y la zanfona, que es un instrumento de tecla y de cuerda. Concretamente tiene un mecanismo interno en el que van insertas las cuerdas, hay otras cuerdas que van por aquí fuera, y se hace girar con una manivela que se toca con unas teclas que son estas. Se ve un poco borroso, pero son problemas de directo y no pasa nada. Pero bueno, pasemos a otro gran meollo, pienso yo, del tema que nos ocupa, y son las danzas. ¿De qué danzas habla Cervantes? Pues miren, para empezar habla de romances. Romances que hablan de historias de la época, en este caso de un rey mono que pierde a una amada. Y escuchamos a Joaquín Díaz, eminente en el musicólogo español de los últimos mitad del siglo XX y principios del siglo XXI. Bien, continuamos. Ahora vamos a ver otra forma vocal importante de esta época, y es el villancico. Y dirán ustedes, ¿forma navideña? No, señor, villancico es una forma de esta época, Renacimiento, transición hacia el barroco, la que nos ocupa, que habla de la música de los villanos, de las gentes que viven en el pueblo, de la gente de la villa. Tema amoroso, tema de escarnio, de burla, temas tristes, temas navideños. Y estos villancicos son cantados por la gente del pueblo y musicados a su vez por músicos importantes, repito, a los que Cervantes no hace referencia, pero sí a sus composiciones. Escuchemos Hoy comamos y bebamos. Y oiremos que mañana ayunaremos. Si esto no es el carpe diem, que venga Dios y lo vea, y si esto no sería en gran parte la filosofía de aquellos sopistas, de aquellos camigorrones, de aquellos estudiantes, al fin y al cabo, pues creo que más claro, como diría el refrán, algo que también aparece mucho, por cierto, en el Quijote. Y bueno, vamos a lo último. Y lo último, quería terminar con un baile, una danza que proviene de los esclavos afroamericanos que llegan con sus amos de vuelta a la península después de haber ido a América y volver en un viaje casi de rebote, y al cual hace referencia Cervantes en boca de estudiantes en su Quijote. En su Quijote aparecen unos estudiantes cantando un sarao de la chacona. La chacona es una danza de esclavos que es adaptada y adoptada por el patrimonio musical español de la época. Quiero primero que lo escuchen y luego que la vean un poco. Y ahora les explico. Esto es una vihuela que hemos visto antes, pero tocada al modo de rasgueo, y díganme si no se parece en cierto modo a la técnica del cuatro venezolano, por ejemplo, del charango o del timbre. Escuchen.
que es hoy, para más señas, en la cual los negros esclavos y libertos bailan en la calle esta danza. Y otros estudiantes se unen a ellos, y gitanos, y todo tipo de gente de condición humilde. Y bailan algo parecido a esto. Pero vihuelas, arpas, chirimías y todo tipo de instrumentos. Y ahora se forma el sarao de la chacona. Todo tiene su final. Entonces, si tienen alguna pregunta o duda, les ruego por favor que me escriban a mi correo y con gusto les atenderé en todo lo que quieran. Dinero no puedo, pero bueno, igual dentro de un tiempo sí. Tengo que agradecerles su atención, su paciencia y su comprensión. Repito, hemos hablado de un tema que tiene que ver con la tuna tangencialmente, pero que es interesante saberlo. Nada más. Muchas gracias por todo y hasta otra ocasión, espero que en persona. Gracias.